La reflexión, hermanos, se titula Medite en cada capítulo de la Biblia. El estudio de la Biblia debe ser parte de la vida cristiana. Creo que estamos de acuerdo. Hermanos, además de la oración, la vida devocional se compone de otro elemento indispensable, el estudio diario de la Biblia. Así deberíamos de meditar cada día en un capítulo de ese libro. Sin embargo, meditar es un término controversial en nuestra cultura. Algunas personas ven la práctica como una experiencia mística que nos saca de la realidad que nos rodea. Algo así como la contemplación y sin ninguna conexión con la vida práctica. Hermanos queridos, una búsqueda en internet de la palabra meditación nos lleva increíblemente al resultado de 11.400.000, pero la mayoría de ellos no tienen ninguna conexión con lo que la misma Biblia presenta sobre el asunto. Increíble, ¿no? ¿Qué es meditar? De acuerdo con los teólogos, el término meditar, usado en las Escrituras, viene de la palabra hebrea ahad y significa literalmente murmurar, balbucear. El razonamiento es el siguiente: cuando alguien balbucea continuamente la palabra de Dios, piensa constantemente en ella. Es como si la persona estuviese todo el tiempo hablando de la Biblia en un tono bajo y suave. Siendo así, hermanos, meditar está más conectado a estudiar, pensar, reflexionar y razonar que con los aspectos místicos y contemplativos presentados por la cultura oriental y que lamentablemente han sido asimilados por muchos cristianos. Hace algunos años vengo disfrutando la bendición de tener un método de estudio de la Biblia. Permítame, querido hermano, compartir mis descubrimientos al respecto. Yo fui orientado a leer la Biblia diariamente y en un punto de mi vida alguien me presentó un plan de lectura llamado el año bíblico. El objetivo era leer 3 o 4 capítulos por día para que en un año pudiera leer todas las páginas de la Biblia. Y usé ese método por muchos años, pero en algún momento aquella lectura comenzó a ser un peso para mí. No sentía ningún placer en leer la Biblia. Todo era mecánico y sin vida. Entonces, hermanos, me di cuenta que simplemente estaba leyendo y no estudiando, meditando. Descubrí en la práctica lo que había sido escrito hacía decenas de años. No debemos satisfacernos con un conocimiento superficial, sino que debemos tratar de aprender el pleno significado de las palabras de verdad y beber profundamente del espíritu de los oráculos divinos. El leer un cierto número de capítulos cada día o confiar a la memoria una cierta cantidad sin pensar cuidadosamente en el significado del texto sagrado es un trabajo de poco provecho, hermanos. Por eso, busquemos un método para usted y para mí, para así crear maneras de fijar en nuestra mente las verdades de la Biblia, las lecciones extraídas de la Biblia. Hace unos 7 años cambié el método de estudio y adopté los siguientes pasos. Leo un capítulo por día, perfectamente acompañado con el proyecto reavivado por su palabra. Separo en un cuaderno lo más importante y en él escribo el versículo bíblico que más me llamó la atención e intento memorizarlo a lo largo del día. Escribo lo que entendí del texto bíblico. Y si no entendí alguna parte, entonces anoto una observación para investigarlo más tarde o más adelante. Registro cómo puedo aplicar ese versículo en mi vida práctica. Esto es para mí, hermanos, una de las partes más importantes del estudio de la Biblia. Es lo que Dios desea decir a mi corazón. Sin duda, hermanos, debemos cambiar de rumbo. No tengo palabras humanas para describir lo que ese método de estudio de la Biblia ha significado en mi vida. Pero, querido hermano, uno de mis autores preferidos puede ayudarme a describirlo de esta manera. A.W. Tozer dice así: un hombre sincero con una Biblia abierta, un cuaderno de notas y un lápiz sin duda encontrará bien rápido el mal que hay dentro de sí mismo. Por lo tanto, tengo un desafío para usted hoy. Comience a estudiar la Biblia. Comience a estudiar la Biblia siguiendo un método. No necesita ser
lo que yo le dije hoy, pero de forma urgente, deje de leer la Biblia y comience a estudiarla, a meditarla, a reflexionar en ella. Que Dios nos ayude en este proceso, hermanos, y podamos recibir las bendiciones que Dios tiene a través del estudio de la Biblia. Que Dios les bendiga.